Amigos queridos, queridas amigas, bienvenidos una vez más al quinto programa de A Dos Voces. Hoy quisiera empezar diciendo lo importante que sería echar un vistazo por América Latina. Podemos analizar el grado de desconfianza que se vive contra los gobiernos porque los ciudadanos han votado esperando el cumplimiento de promesas en campaña, pero los resultados no han sido muy favorables. La desigualdad aumentó y ni hablar de los actos de corrupción, muchos impunes, por supuesto. Y claro, debemos ser conscientes que esa es la factura que el pueblo le cobra a tantos gobiernos que le dieron prioridad a élites de su interés, dejando en segundo plano al país. Y vivimos en medio de una descomposición social, una pobreza que aumenta cada día, como aumenta también la desigualdad, la violencia pulula por doquier y tanto más que podríamos mencionar. Es totalmente comprensible ese enojo en muchos países con una democracia fatigada, como lo hemos hablado, pero amigos, democracia finalmente. Lo verdaderamente preocupante es que como producto de ese enojo se busquen otras alternativas de gobierno y mucho peor cuando se desconoce qué es la izquierda, qué es la derecha, centro, quién es carismático, quién es populista, y esa volatilidad a la hora de votar obnubila la claridad histórica, que por cierto les adelanto que por ahí va el tema siguiente. Si nos centramos en Costa Rica, estudiar el gran sufrimiento que vivió nuestro país con los Tinoco es traer a nuestras mentes la cantidad de muertes, las peores injusticias, es recordar que tuvimos ejército, tema para más adelante. Hoy deberíamos estar conscientes que de todas las formas de gobierno, la democracia es la más efectiva. Reconocer que el autoritarismo se puso de tendencia, que ha crecido ferozmente y toman ventaja del pueblo por esa sed de venganza, por ese enojo, por ese cansancio. Pero tenemos algo peor. Muchos votantes escogen al más populista, al que promete venganza, al que dice las verdades sin filtro, al que baila, al que canta, al que llora, al que reza, en otras palabras, al que hace de su campaña un verdadero espectáculo, sin saber las consecuencias. Ese enojo pone en riesgo al país. Sacrifican todo, la institucionalidad, por ejemplo, y a la hora de votar democráticamente eligen a un antidemócrata. Ojo la contradicción, antidemócrata por lo general con características populistas y de nuevo llegamos a la polarización. Eh, y, y aquí quiero detenerme con un tema que me parece fundamental en tiempos en los que abundan discusiones terriblemente superficiales. Y lo más doloroso, y si me permiten utilizar este término, pero cómo han prostituido la palabra constitución. Detrás de este libro hay una lucha de larga data, amigos, y deseo acudir a la historia porque es necesario volver a darle el valor que merece y hacer conciencia que de ella no se puede hablar con tanta ligereza. En forma muy breve, quiero dejarles claro que es imposible no mencionar en primera instancia la importancia de conocer cómo era la vida desde la época de los emperadores romanos, cuando el poder fue acrecentando en manos de una sola persona. Desde ahí debemos profundizar esa parte de la historia y sería otro tema, por cierto, en fila. La sociedad desde sus inicios se ha visto sometida al poder. Han sido tantos que lograron visionar la forma efectiva
del control. Desde el siglo XVIII podemos decir que se viene gestando la vida independiente, quebrando las estructuras de las monarquías en favor de la vía democrática. Pero fue en el siglo XIX cuando aparece el artífice de las primeras ideas de libertad. A él le debemos esas pautas al conocer el camino por las libertades en todas sus áreas. Y sí, amigos, me refiero a John Locke, filósofo inglés. Comienza esa búsqueda de la libertad porque creía firmemente en que cada rama del gobierno debía tener poderes separados, que la libertad debía protegerse de la interferencia del Estado y que éste debía proteger a su vez la propiedad privada de sus ciudadanos, o sea, libres por antonomasia. Hay una frase de Locke que dice: las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. A este pensador político se le aprecia como el padre del liberalismo por sostener que todo gobierno surge de un pacto o contrato revocable entre individuos para proteger la vida, la libertad, la propiedad de las personas, teniendo el pueblo el derecho a retirar su confianza al gobernante y rebelarse cuando éste no cumple con su función. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo saber que un gobierno no está cumpliendo con su función? Bueno, por eso es la importancia de empezar a conocer al gobierno desde sus más profundos actos en un país de conformación democrática. Y aunque muchos de ustedes le huyen a la historia, déjenme decirles que parte de esta democracia fatigada es por la invisibilización de las luchas, porque nosotros mismos no nos responsabilizamos de estudiar y entender la conformación de nuestro país desde antes de su independencia. Vamos a hablar más adelante de más personajes, por supuesto, a quien le debemos la creación de este libro. No debemos darle la espalda a nuestro país, amigos. Debemos educarnos de verdad. Debemos educarnos cada día más. Porque lo peor que podemos hacer es retroceder. Y como lo escribe la poeta costarricense Marianela Sáenz en su poema Reconocerme, dice: reconocerme uno más adherido a la esperanza anónima y dogmática de las estadísticas. Un beso, amigos. Hasta la próxima.